Hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches. Les saludo de parte de Civitas Day, Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada en el Evangelio del Reino de Dios. En esta oportunidad vamos a presentar este webinar sobre el tema los pactos bíblicos en los diversos sistemas teológicos. Quien va a estar impartiendo este webinar es el hermano Benjamín Vega, quien es pastor de la Iglesia Anglicana Reformada de Chile. Sin más que decir, voy a dar parte, Benjamín, para que puedas desarrollar este tema. Ok, que el Señor les bendiga a cada uno. Nuevamente reitero las disculpas, hay unos inconvenientes, pero bueno, la idea en este webinar no solamente es hacer un anticipo de lo que queremos ver más adelante en este curso de teología bíblica, sino que también proveer un análisis objetivo de todas estas escuelas en cuanto a este tópico en particular de la teología, que es el desarrollo de los pactos en la Biblia. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en mente, quiero que eh, voy a solicitar poder proyectar. Ok, bien. Entonces, les invito a que podamos orar antes de iniciar, como siempre. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este momento que podemos tener delante de tu palabra, Señor, para poder explicar, para poder dar a entender todas estas cosas, Señor, que competen a cómo tus hijos han entendido las escrituras y cómo tú te relacionas con tu pueblo a través de estos pactos que están desarrollados en la escritura. Te pedimos que nos des el entendimiento y, Señor, la concentración para poder captar todo lo que debemos ver hoy. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, entonces, el Señor nos bendiga. Entonces, primeramente quiero ver, ah, me centraré en tres sistemas principales de cómo nosotros entendemos los pactos o las diferentes escuelas de los pactos y serán, número uno, la perspectiva reformada acerca eh, de los pactos. Como verán también, la iglesia, por así decirlo, anglicana, es una iglesia reformada, por tanto nosotros también nos adherimos a este sistema pactual de cómo ver las escrituras, por tanto no hay tanta discrepancia entre nuestros hermanos presbiterianos. ¿Ok? Segundo lugar, las divergencias en esto o digámoslo así, las disidencias en cuanto a este sistema interpretativo de cómo aplicamos esta hermenéutica será, el segundo sistema será el sistema bautista confesional. Y de plano, y en último lugar, veremos el más conocido a día de hoy, que está en auge también, que será el sistema que también desarrolla los pactos, que es el sistema dispensacional. Entonces, veré, debido a que hay varias diferencias entre cada sistema, ya sea en el sistema reformado, en el sistema bautista confesional o particular, y también en mucho más, incluso en dispensacionalismo, me limitaré a exponer y a dar una breve introducción de cada cual, ¿no? Entonces, eh, quiero que partamos. Deseo que puedan tener sus Biblias a manos, porque voy a definir muchos conceptos también, pero quiero que lo veamos en la escritura y me puedan acompañar en la lectura. ¿Ok? Entonces, nosotros, ¿por qué estudiamos o por qué es importante el asunto de estudiar los pactos? Bueno, como decíamos anteriormente, es importante estudiar estos pactos porque es así como Dios se ha revelado con su pueblo. La Biblia, a diferencia de cómo nos ve el mundo de afuera, no es un ah, relato
de historias desconectadas, sino un todo armonioso en cuanto a cómo se nos revela. Entonces, hablando particularmente antes de pasar a la diapositiva, hablaré obviamente muy brevemente acerca de dónde viene el sistema pactual reformado. El sistema pactual obviamente nace, si bien solamente hablaré muy someramente por temas de tiempo acerca de este sistema. El sistema pactual reformado como tal eh, nace a través, si bien Juan Calvino desarrolla y habla muchas en sus conceptos acerca de pactos en su obra magna, la institución de la religión cristiana. Sin embargo, quienes vienen a desarrollar mayormente este concepto son dos personajes importantes o reformadores posteriores a este reformador tan influyente, que sería Zacarías Ursino y posteriormente Henry Bullinger. Bullinger desarrolla también principalmente esto en su segunda confesión helvética y obviamente Ursino en el famoso y querido Catecismo de Heidelberg. Entonces, hablemos de estas definiciones. La teología o las doctrinas del pacto en cuanto a la postura reformada está constatada de tres. Algunos las ven en diferente orden, otros eh, ponen un pacto antes que el otro, pero tiene que ver más que nada con una diferencia pedagógica, ¿no? Pero son tres distribuciones o tres dispensaciones, que, ojo, cabe aclarar que nada tiene que ver con el sistema dispensacional, que es totalmente diferente y ahí podemos, eh, podremos más adelante sopesarlo. Entonces, en primer lugar, tenemos el pacto de obras. Este fue un acuerdo concertado entre Dios y Adán como el representante de toda la raza humana, en la cual Adán fue puesto en un lapso de prueba, prometiéndosele a él y a toda su descendencia la vida eterna, bajo la condición de una obediencia personal y perfecta, y asimismo con la advertencia de la muerte eterna como una sanción por la violación del pacto. ¿Ok? Y eso es lo que básicamente nosotros vemos acá, donde Dios establece todo esto. Cada pacto iremos, por supuesto, iré muy breve, lo iré desarrollando poco a poco, lo iré desarrollando más ampliamente, pero si hablemos del segundo pacto. En segundo lugar, perdón, de estos tres, está el pacto de redención. Y el pacto de redención podemos definirlo como, ven acá en pantalla, el pacto de redención fue aquel acuerdo concertado antes de los siglos, es decir, antes de que el mundo fuese, entre Dios el Padre y Dios el Hijo, en el cual Dios el Padre prometió al Hijo un estado de exaltación en base al cumplimiento de la condición de servir como el redentor de los elegidos. ¿Ok? Sé que aquí la mayoría de los hermanos, independientemente de sus denominaciones, creo que la doctrina de la predestinación y elección creo que es algo que todos manejamos y estamos familiarizados por lo menos. Y en tercer y último lugar tenemos el pacto de gracia. Entonces el pacto de gracia básicamente es el acuerdo entre Dios y los pecadores elegidos en el cual Dios promete la vida eterna bajo la condición de la fe personal en Jesucristo. Y es así como se resume básicamente el concepto pactual. Si hay subdivisiones que obviamente por el tiempo no nos permite desarrollar, pero tres principales estas tres principales partes del entendimiento pactual reformado son las que se entienden normalmente. ¿Ok? Entonces vamos al primer pacto, que ya hicimos esta definición. Entonces quiero que vayamos primeramente al pacto de obras. ¿Ya? ¿Y qué pasa con el pacto de obras? Volviendo a nuestra definición que hacíamos hace un rato, el pacto de obras fue un acuerdo concertado entre Dios y Adán como el representante de toda la raza humana, donde uh, Adán fue puesto en este lapso, digámoslo así, de prueba, donde se le prometía a él y a toda su descendencia al final, bajo la condición de una obediencia perfecta y particular, de forma perfecta, con la advertencia también adjudicada, por supuesto, de
una condenación o una maldición por violar o por transgredir ese pacto. Entonces, eh, en cuanto a esto, antes de hablar del primer tópico que nosotros vemos en pantalla, quisiese que pudiésemos observar brevemente lo que las escrituras nos dicen acerca de este pacto. ¿Ok? Entonces, en cuanto al pacto de obras, eh, Dios hizo este pacto con Adán antes de la caída del ser humano en el pecado. Y como ustedes ya quizás a lo mejor ya están familiarizados y pueden hacer memoria del libro de Génesis, tal vez podríamos llegar quizás incluso a cuestionarnos o preguntarnos cuándo se realiza esta alianza entre Dios y el hombre. ¿Cuándo fue que Dios realiza esta alianza, este pacto? Entonces, debemos obviamente entender y, digámoslo así, admitir que en cuanto a nuestros supositores también sirve mucho esto el tenerlo en claro. Y es que la Biblia no menciona explícitamente la palabra como tal, la palabra pacto, ¿ya? En el relato, ya sea en este aspecto, porque el pacto de obras compete a toda la creación, perdón, al momento de la creación, tampoco en los pocos versículos en que se nos habla de la relación que Dios tuvo con Adán, en Génesis se nos habla acerca de una estipulación, digámoslo así, explícita. Pero obviamente nosotros tenemos que tener en cuenta que por más que una doctrina no esté, o mejor dicho, el término, la terminología que ocupamos para describir cierta doctrina, no quiere decir que no esté el contenido de ella en la escritura. Entonces, eh, aquí tenemos que marcar algo muy, muy, muy claro, y es que hubieron elementos del pacto que estuvieron presentes, ¿ok? Y que demarcan y que nos muestran como evidencia bíblica de que esto sí era de esta forma. Entonces, el primer encabezado que aquí vemos en pantalla es que tenemos elementos, y estos elementos podemos verlos en Génesis capítulo 2 verso 17, que dice que de todo árbol del huerto podrás comer, más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que él comieres ciertamente morirás. Entonces, aquí nos encontramos básicamente con ambos individuos, Dios y el hombre. El pacto con en el contexto del versículo, Adán y Dios son esas partes que están, digámoslo así, que están involucradas en esta alianza. Y vemos una condición como Dios, como legislador, estipula para él, de, como dice el texto, no comer del árbol de bajo una maldición, que el día que él coma, ciertamente dice, morirá. De manera implícita, entonces, nosotros podemos entender que si no comía, pasaría el caso contrario. ¿Cuál entonces eso nos implica para nosotros entender aquí que no solamente estaba explícitamente la amenaza, sino que en la misma amenaza estaba implícita la promesa que contenía esta alianza? ¿Y cuál era la promesa? La vida, la bienaventuranza. Entonces, si la muerte era la maldición, entonces la bendición sería la contraparte. Si no comieres del árbol, por así decirlo, si diéramos vuelta a esas palabras, si no si no comieres del árbol, entonces vivirás. Entonces, ahí ya tenemos los elementos bien marcados de lo que significa un pacto. Entonces, eh, tenemos todos esos, digámoslo así, elementos, excepto el sacramento, del cual vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, eh, aunque no encontremos el término pacto, tal como nos dice Luis Berkov, dice lo siguiente, que si los elementos están presentes, no solamente tenemos derechos, sino que es un estudio sistemático de la doctrina, también estamos en el deber de relacionar esos elementos entre sí y de darle un nombre adecuado a la doctrina de ese modo construida, ¿ya? Debido a la evidencia bíblica que hay con respecto a eso. Entonces,
¿Cuál es el nombre que podríamos darle? Entonces es pacto. Y ahí, de ahí viene el nombre de la teología del pacto, porque obviamente estas terminologías, al igual, por ejemplo, el término Trinidad, que nos enseña la doctrina bíblica que Dios es en tres personas, coeterna, coigual, en gloria y majestad, y toda la definición dogmática que nosotros conocemos, para poder resumirla, lo minimizamos en un solo término, Trinidad, y se acabó. De la misma manera, eh, el pacto, podremos encontrar este contenido y podemos resumirlo en este pequeño término, como alianza. Entonces, nosotros podemos ver acá, el segundo punto que quiero destacar aquí, es que podemos ver un paralelo entre el primer Adán y Cristo, que es obviamente el segundo o postrer Adán. Entonces, esto lo vemos en Romanos capítulo 5, si podemos buscar en nuestras Biblias, Romanos capítulo 5, si están por ahí con sus Biblias a mano. Romanos capítulo 5, verso del 12 hasta el versículo 21. Esta dinámica me gusta hacerla debido a que puede permitir que los alumnos, digámoslo así, puedan participar de cierta manera eh, en el desarrollo de la clase y ustedes mismos puedan tomarse el tiempo de buscarlos. Giancarlos, está la posibilidad, debido a que están grabando, que alguno de los alumnos lea el pasaje, la porción bíblica. Dice Romanos 5:2. 5 del 12, así, Romanos 5 del 12 al 21. Sí, pueden levantar su mano primero para para mantener un orden, por favor. ¿Sí? ¿Ok? Si pueden leerlo. ¿Alguno que esté dispuesto a poder participar aquí? Ok, Alex Hurtado, si puedes leerlo, adelante, por favor. Bien, gracias, hermano. Ok, Romanos 5, 12 al 21. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa cuando no hay ley. Sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, aún sobre los que no habían pecado con una transgresión semejante a la de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero no sucede con la dádiva como con la transgresión, porque si por la transgresión de uno murieron los muchos, mucho más la gracia de Dios y el don por la gracia de un hombre, Jesucristo, abundaron para los muchos. Tampoco sucede con el don como con lo que vino por medio de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio surgió a causa de una transgresión, resultando en condenación, pero la dádiva surgió a causa de muchas transgresiones, resultando en justificación. Porque si por la transgresión de uno, por este reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por medio de uno, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó en la muerte, así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muchas gracias, hermano. Entonces, como vemos acá, aquí vemos un claro paralelo entre el primer Adán, entre nuestro representante legal, Adán, y Cristo. Y aquí se hace ese paralelo que tiene sentido y solamente va a tener sentido para nosotros sobre la base de que así como hay un pacto con Cristo como el representante de aquellos que el Señor ha elegido y ha salvado, entonces también hubo, por ende, un pacto con Adán como representante.
de la humanidad, como cabeza federal. Entonces, el apóstol Pablo está enseñando, está diciendo que el Señor imputó, adjudicó el primer pecado a Adán sobre toda la raza humana. ¿Y sobre qué base Dios haría eso? Es que, ¿por qué razón haría eso Dios? Después, obviamente, después de que Adán cae, el Señor le da y sin previo aviso decide que toda la raza humana sea tan culpable de haber comido el fruto como si lo hubiese hecho Adán. ¿Es eso lo que pasó? No, obviamente que no. Adán ya sabía esas estipulaciones porque él sabía que estaba representando a toda su posteridad, sabía cuáles serían las consecuencias del error que iba a cometer, del pecado que iba si llegara a desobedecer al Señor. Entonces fue eh, considerado ni más ni menos como representante. Y a mí me gusta, digámoslo así, ilustrarlo con eventos, por ejemplo, históricos. Estos son elementos representativos que vemos también incluso en nuestra propia existencia, en nuestra propia vida cotidiana, no solamente en el aspecto redentor, salvífico y escritural, sino también a día de hoy, por ejemplo. Para los que están familiarizados también quizás con el asunto de lo que pasó hace décadas atrás, los que tienen quizás el conocimiento un poco de historia, hace algunos años atrás, eh, que salió incluso en medios de noticias, Chile tuvo problemas con Argentina hace algunos años por la disputación de un territorio en la Patagonia. Entonces este conflicto se lleva a cierto lugar y se lleva a abogados que hablaran a favor del caso de cada país. Entonces, los que estaban ahí presentes para determinar quién iba a ganar este caso, toman una decisión. Y obviamente Chile pierde todo ese territorio, toda esa Patagonia que ahora pertenece al territorio argentino, pero ¿qué es lo que sucedió ahí? Lo que sucedió ahí básicamente fue que no perdió solamente el abogado chileno que no supo defender la causa de Chile, sino que perjudicó a una nación completa. Entonces, ¿por qué? Porque los jueces que dictaminaron la sentencia no estaban viendo, digámoslo así, a un individuo, a fulano de tal, sino que estaban viendo a toda una nación representada en ese hombre. Entonces, de la misma manera, nosotros vemos y entendemos que así fue para nosotros Adán nuestro representante y cabeza federal de este pacto que Dios había hecho. Entonces, todas las bendiciones iban a ser para nosotros. Sin embargo, toda esta maldición fue justa. Entonces, en segundo lugar, nosotros tenemos aquí la mención entre eh, el tercer lugar, perdón, la mención de un pacto con Adán. Y esto podemos verlo claramente en el libro de Oseas. Y me gustaría, ya que la cita es breve, se los leeré yo mismo. Y el profeta Oseas nos dice el siguiente versículo el que viene aquí en pantalla, dice que más ellos, cual Adán, traspasaron el pacto y allí prevaricaron contra mí. Entonces, ah, por la boca del profeta Oseas, compara al pueblo de Dios en aquel tiempo del antiguo pacto, transgrediendo el pacto al igual como lo había hecho en su momento Adán. Entonces, la Biblia ya estaba asumiendo, Dios ya estaba asumiendo una realidad que si bien no fue estipulado directamente por el agiógrafo, es decir, el agiógrafo, el que escribió el libro de Génesis, la palabra pacto sí está ahí implícita en su contenido y eso fue lo que sucedió. Entonces, Adán traspasó el pacto y esto está implícita la idea de que estuvo en una relación con Dios en algún momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que esto implicaba muchas otras cosas más. ¿Y cuáles son? Las partes,
partes involucradas en este pacto. Esperen un segundo. Disculpen, de inmediato. Entonces, quiero hablar de estas características. Hermano Giancarlo, ¿cuánto más o menos sigue en la misma cantidad de tiempo o será en menos? Está la hora y media, Benjamín. Ya, hasta la hora y media. Ok. Sí, yo lo decía por a la hora en que empezamos. Ok, entonces, continúo. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Voy a agrandar la pantalla. Ok. Entonces, las partes, una de las cosas que podemos nombrar aquí son las partes que estaban involucradas en este pacto. Entonces, que ya hablamos brevemente. ¿Ok? Pero, en segundo lugar, me gustaría, como número 3, me gustaría hablar de la promesa del pacto. Entonces, si Adán cumplía como tal las condiciones, ¿qué era lo que realmente iba a obtener de Dios? Como tal, en este pacto de obras, Dios promete a Adán esa vida eterna para él y para toda esa raza humana, que estaba, digámoslo así, de alguna manera representada, como lo estipula la escritura ya, como lo acabamos de ver. Entonces, ¿qué hubiese ocurrido si Adán entonces hubiese tomado, no hubiese decidido tomar el fruto que el Señor le prohibió? Eh, ¿Qué hubiese pasado? La teología reformada como tal propone lo siguiente, que encuentra que las escrituras provee, digámoslo así, la muestra, la evidencia para decir que Adán no hubiese seguido con su vida en comunión con Dios tal como la conocía hasta ese momento. ¿Por qué? Porque era un periodo, como lo acababa de decir en la primera definición del pacto de obras, era un periodo básicamente de qué? De prueba. Entonces, si él pasaba la prueba, las cosas serían diferentes. Entonces, el pacto de obras estaba planeado para ser un lapso que Dios iba a poner a prueba a la humanidad a través de Adán. Entonces, cuando este lapso se hubiese acabado, Adán, entonces en consecuencia hubiese sido, por así decirlo, promovido a un mayor grado de bendición. Y eso incluso es, de cierta manera, lo que se nos promete eh, en el Evangelio, lo que se nos promete incluso en su segunda venida, independiente de la posición escatológica que cada uno de nosotros tenga. O sea, lo que se prometía en su momento era no solamente la bienaventuranza, sino que también ser, digámoslo así, bendecido, ser galardonado por haber cumplido ese pacto, ese primer pacto que Dios hizo con Adán, con él. Entonces, ¿cuánto tiempo transcurrió? No lo sabemos, desde que antes eh, de que lo rompiera. Pero la referencia que nosotros podemos tener es que, por ejemplo, Cristo, comparándolo con Cristo, Cristo estuvo 40 días cuando Satanás lo tentó, pero sale victorioso sin incurrir, por así decirlo, en esta transgresión. Entonces fue muy breve el lapso de tiempo. Entonces no podemos saber a ciencia cierta qué es lo que pasó en ese momento, porque la escritura no nos narra en cuanto a Adán, cuánto tiempo pasó, pero eso era lo que se prometía. ¿Y cuál era? Entonces esto nos lleva a este cuarto punto, que es la condición del pacto. ¿Y cuál era esta condición que Dios había estipulado? La condición que Dios requirió de Adán para otorgarle la vida prometida fue no comer, como ya sabemos, del árbol del fruto del bien y del mal. Entonces la obediencia
tenía que ser personal, tenía que ser perfecta, y de esa manera también se encuentra formulado, si bien, como había mencionado, tanto el Catecismo de Heidelberg y la Segunda Confesión Helvética desarrollada por estos teólogos, posteriormente la teología pactual como tal, el entendimiento pactual reformado alcanza su cúspide en la redacción de los estándares de Westminster, principalmente la Confesión de Fe. Y la Confesión de Fe dice que Adán, básicamente Dios estaba diciéndole a Adán: obedece lo que yo te estoy ordenando, no comer el fruto prohibido. Y si ustedes se toman el tiempo de leer la confesión en el apartado del pacto que Dios había hecho con Adán, ahí podrán confirmar lo que yo estoy diciendo. Entonces, por esa razón el pacto es llamado de obras. ¿Por qué? Porque Adán tenía que hacer cosas. ¿Por qué? Porque él en su perfección estaba facultado naturalmente para poder obedecer a Dios. No era algo, era algo que se le daba meramente, no era difícil como lo es para nosotros, que muchas veces somos todo, que en realidad somos toda la antagonía a lo que era Adán antes de la caída, ¿no? Entonces, este era lo que se estipulaba y lo que se condicionaba en este pacto. Entonces, si no se cumplían esas condiciones, traería, entonces, como ven aquí en pantalla, la maldición del pacto. ¿Y qué implica eso? Ok. ¿Qué implica eso, la maldición del pacto? Eh, este castigo era obviamente por, como decía, por no cumplir lo estipulado. Entonces, el castigo que iba a ser era la muerte, pero no solamente una muerte que era espiritual, sino una muerte total, o sea, de todo, o sea, física, eterna y de todo lo demás. O sea, la paga al final no solamente era el, el cumplimiento de su muerte física, sino que, digámoslo así, el apogeo final de todo este castigo, obviamente era la pena en el infierno. Entonces, Adán no fue lanzado de inmediatamente al infierno como debería haber sucedido, sino que solo sufre de una muerte espiritual y un estado, digámoslo así, de miseria en su corazón y en su cuerpo. Entonces, esto no significa que eso fuera la pena a pagar esas estipulaciones, sino que Dios fue misericordioso y provee en ese mismo momento, por supuesto, de lo que él necesitaba para que la ira de Dios fuese satisfecha. Entonces, esto nos lleva al penúltimo punto que vemos acá en el pacto de obras, que es, básicamente, es los sacramentos de este pacto. ¿Ya? ¿Y cuáles eran los sacramentos del pacto de obras? Porque no estamos hablando de los sacramentos del nuevo pacto que entendemos, sino que cuáles eran esos sacramentos. Si bien la Biblia dice muy poco como tal sobre eso, la idea como tal de sacramento, que la definición podemos tenerla de Agustín, que es un elemento cotidiano eh, junto a la palabra de Dios, unido a a la verdad de la palabra de Dios, nos entrega un sacramento. Eso es lo que es, un sello, un signo visible de una realidad interior. Entonces, debió haber un sacramento en el pacto de obras porque Dios usualmente pone estas señales cuando hace algo. Por ejemplo, el pacto que nosotros vemos con Noé, vemos el pacto que Dios establece con Abraham, y así un montón de otras señales externas que evocaban una realidad interna. Entonces, en pocas palabras, un sacramento sirve para señalar, para sellar esas promesas del pacto. ¿Y cuál fue el símbolo que sellaba esa promesa en el pacto de obras como tal? Algunos teólogos no están de acuerdo, puede haber sido el paraíso, el árbol de la vida, o el árbol de la ciencia del bien y del mal, o el mismo Shabbat, o el día de reposo. Pero digámoslo así, el parámetro como tal
para nosotros determinar qué podría ser un sacramento del pacto y qué no podría serlo es eh, lo que en los sacramentos, como ya dijimos, apuntan. Son símbolos que sirven para sellar, para certificar las promesas en el corazón de los hombres. Entonces, la promesa del pacto de obras, como ya se había dicho, fue la vida. Así que no es obviamente algo muy alejado de la idea del texto decir que aquel sacramento del pacto de obras en Adán era el mismísimo árbol de la vida, ¿no? Entonces, quiero que hablemos entonces de este pacto que nosotros vemos acá, perdón, de este último punto, que es la vigencia de este pacto para nosotros, ¿ok? Que es ya el último, ¿ok? Entonces, en cuanto a su vigencia, la pregunta de si el pacto de obras sigue vigente, eh, nosotros tenemos que responder que obviamente ya ese periodo de prueba se acabó, ya no podemos. Dios no está esperando a ver si seremos fieles o desobedientes. No, todos hemos desobedecido y no podemos. En ese sentido no importa, pero lo que sí sigue vigente son las consecuencias y las maldiciones que acarreaba ese pacto. Entonces, obviamente el periodo finalizó, pero lo único que está vigente del pacto de obras es la paga del pecado. ¿Cuál? La muerte. Entonces, todo eso, entendiendo todo esto, nos lleva a analizar el segundo pacto, que es el pacto de redención. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, duda, acotación hasta el momento? Entonces, am, como lo decía anteriormente, en este pacto de cómo podemos definir el pacto de redención, volviendo a nuestra definición primaria, el pacto de redención entonces fue, como lo habíamos dicho, un acuerdo concertado antes de todos los siglos entre Dios el Padre y el Hijo, en el cual Dios el Padre le promete al Hijo, ¿qué cosa? Un estado de qué? De exaltación sobre la base de su cumplimiento al servir como el salvador de los predestinados. Entonces, entendiendo esto, podemos eh, comprender lo siguiente, que como ven en el primer punto acá, en el encabezado, es que el Padre le dio una misión al Hijo. Entonces, vemos a Cristo, por ejemplo, en algunas partes de la Escritura, por ejemplo en Juan 17, cuando dice que Padre, he acabado la obra que tú me diste que hiciese. ¿Ya? Y, y cómo pudo haber sucedido estas cosas en el Consejo Trinitario, en este pacto entre trinitario que se hizo, no lo sabemos. Pero lo más seguro es que haya sido esta conversación in- eh, eh, que no está registrada en la Escritura, pero que fue este acuerdo entre el Padre y el Hijo para ser Él el mediador. Entonces, no, aquí nosotros eh, nos encontramos que incluso en el mismo Evangelio de Juan nos dice eh, que Cristo mismo dice que yo pongo mi vida para volverla a tomar. O frases como, este es el mandamiento que yo recibí de mi Padre. Entonces, encontramos, por así decirlo, esos detalles de la obra entre otras cosas, por ejemplo, que consistían en poner su vida y luego volverla a tomar, como dice el texto. Entonces, morir en la cruz, luego resucitar, pero hay mucho más que eso. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice? Si alguien puede buscar en sus Biblias, como viene en pantalla, Juan capítulo 6, verso 38 y 39. ¿Qué es lo que nos dice acerca de eso? Si alguien tiene el texto en su...
Juan capítulo 6, versos 38 y 39. No se preocupen. Entonces, ¿qué es lo que nos dice este texto? Que dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, yo no pierda nada. Entonces, acá podemos ver que el Padre, por así decirlo, estipula esto hacia el Hijo. Entonces, lo que nos está demostrando es que al final todos aquellos que el Padre le ha dado, lo que nos está diciendo el pasaje, es que todos aquellos son posesión de Cristo, por tanto, estos serán redimidos por, por Él, de manera que esto es, en este punto en particular, es cuando entendemos la misión de Cristo a través de este entendimiento pactual, podemos comprender con mayor fuerza la doctrina de la preservación o perseverancia de los santos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era Él el que se pondría por nosotros, de manera de que si alguno de ellos, nosotros al ser la recompensa por su sufrimiento, entonces eso implicaría que no ha recibido la paga si nosotros nos perdiéramos. Entonces, en segundo lugar, Cristo recibiría una recompensa, como acabo de mencionar anteriormente, al cumplir este pacto. ¿Y qué es lo que nos dice Isaías 53, verso 11 y 12? Nos dice que por su conocimiento, dice la Escritura, justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Y por tanto yo le daré parte entre los grandes y con los fuertes repartirá despojos. Y por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado por los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. Entonces eso es lo que nos dice el pasaje. Y vemos en este texto una relación de condición, por así decirlo, y de promesa, tal como en los pactos. ¿Y cuál es la condición? Justificar a muchos, llevar las iniquidades. ¿Cuál es la promesa que vemos en el texto? Dar su parte con los grandes, con los fuertes, repartir despojos y todo lo que nos habla el texto. Y de esa misma manera nos está hablando Filipenses capítulo 2, versos 9 y 10, que dice que por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Entonces eso era lo que básicamente implicaba. Cristo sería, en consecuencia de eso, sería exaltado a un grado máximo. La misión fue esa condición que había sido acordada y la recompensa, por tanto, era la promesa si él cumplía con la condición. Y aquí tenemos impacto, claramente. Porque obviamente nosotros sabemos, Cristo es antes de la fundación del mundo, es increado, al igual que el Padre, increado el Hijo, como dicen los credos, pero, pero lo que está haciendo aquí es que lo que la Escritura está diciendo es que él recibiría esa exaltación que Adán no pudo recibir. Porque no pudo, por así decirlo, obedecer a este pacto de obras. Pero Cristo sí. Cristo sí, y en consecuencia, en cuanto a su encarnación, Él es elevado a un grado sobremanera, o sea que nosotros no alcanzamos a comprender este estado de glorificación. Entonces, todo esto nos lleva a nuestro tercer pensamiento, y es entender lo siguiente, ver que los pasajes que nos indican que esto se dio entre la eternidad, entre el Padre y el Hijo, ¿ok? Vemos pasajes como segunda de Timoteo 1 que dice la gracia que nos fue dada en Cristo, en Cristo Jesús de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador. Y como ven aquí en pantalla, en Primera de Pedro capítulo 1, versos 19 y 20, nos dice que la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en estos postreros tiempos.
Dice, antes de la fundación del mundo, ya destinado, dice el texto. Entonces, aquí vemos prácticamente todas estas, leemos un sinnúmero de pasajes de este plan que el Padre tuvo para llamar al misterio de su voluntad, según, por así decirlo, el beneplácito, como dice el texto. Entonces, al igual que en el pacto de obras, este pacto de gracia, sí, este pacto de redención tenía partes contratantes. ¿Quién eran esas partes involucradas en el pacto? Entre quién se llevó a cabo, como ya lo dijimos, fue un pacto que se llevó a cabo entre una de las personas de la Trinidad, el mismo apóstol Pablo nos dice que Dios se había propuesto en sí mismo reunir, dice, todas las cosas en Jesucristo. Entonces, básicamente el pacto de redención nos enseña que es un acuerdo intertrinitario en el cual el Padre planifica la redención, por así decirlo, el Padre y el Hijo, y el Hijo asume básicamente toda esta responsabilidad. Pero quiere decir que el Espíritu Santo no tiene ninguna relación en este pacto, no, claro que no. Claro, no estamos diciendo eso. Claramente es una obra corporativa de la Trinidad en el Ordo Salutis, en todo lo que, como Dios aplica al corazón del creyente, todo lo demás. Pero estamos hablando de estas funciones que se dan y que obviamente fue en este consenso divino, en este consenso intratrinitario que nosotros no entendemos, que escapa al misterio de Dios. Entonces, en cuanto a las condiciones del pacto, él tenía que conseguir la redención. Entonces, ¿qué implicaría el conseguir esa redención? Obviamente implicaría, número uno, la encarnación. Porque aquel que iba a redimir a aquellos que habían sido predestinados, debían ser Dios y hombre al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque él debía ser hecho carne. ¿Cuál es la razón? Porque fue la raza humana la que pecó y debía ser un humano quien cargase la maldición por nosotros. Entonces, esto se contrapone contra todas las sectas que niegan la deidad del Hijo, porque básicamente afecta directamente a la obra de la redención, no solamente a quien entendemos como Dios, el Dios trino, sino que también toda su obra, o sea, perjudica toda la obra de Dios, por ende mutila toda la escritura. Entonces, cuál era eh, otra de las condiciones para Cristo? Era ser fiador de estos predestinados. ¿Y qué es un fiador? Sino es aquel que paga la deuda del otro. Y la Biblia se refiere, por así decirlo, a Cristo básicamente como nuestro fiador. Y esto podemos verlo claramente en Hebreos capítulo 7. Si podemos buscar en nuestras Biblias, en Hebreos capítulo 7, verso 22, que nos dice que por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Entonces, es esto lo que, por así decirlo, hemos analizado en cuanto a Cristo. Y una de las otras condiciones que se le pedía a Cristo era triunfar sobre este pacto. ¿Por qué? Porque él debía, digámoslo así, cumplir todas las estipulaciones, no solamente el llevar la carga de nuestros pecados, sino también por consecuencia cumplir toda la ley. Por eso es necesario cumplir con toda justicia. Entonces, una de las promesas que se le daba a Cristo antes de pasar a este pacto de gracia, porque estoy nombrándolas, porque es bastante breve y acotado el tiempo que uno tiene, pero en cuanto al pacto de gracia, en cuanto a este mismo pacto que estamos viendo, las promesas que se le hacían a Cristo eran
el nombramiento como rey, sobre todo, el poder principalmente, y todas las demás cosas que vinieron consecuentemente después de su resurrección. Entonces, con esto entendemos el pacto de redención. Entonces, en cuanto al pacto de gracia, brevemente podemos entenderlo como ese pacto de gracia que es el acuerdo entre Dios y los pecadores elegidos, en el cual Dios promete la vida eterna bajo la condición de fe personal en Cristo Jesús. Eso se define como el pacto de gracia. Entonces, cuando nosotros compartimos el Evangelio, ese pacto de gracia está siendo expuesto, está siendo predicado, está siendo puesto delante de los hombres y llama a los hombres a tener fe, a creer en el Evangelio. Entonces, nosotros tenemos que entender que este pacto de gracia está abierto. Entonces, en cierto sentido, el pacto está abierto para todo ser humano en cuanto a la oferta del Evangelio. No es como, por así decirlo, el pacto anterior de redención que fue concertado únicamente entre Cristo, de modo que si alguno, por así decirlo, alguien más hubiera querido realizar todo eso, las obras de redención, Dios hubiera podido decirlo a tal individuo que no, obviamente, porque no era apto para estar en él. Pero en este sentido, tanto el pacto como de redención como el pacto de obras están, digámoslo así, estuvieron limitados a individuos en específicos. Entonces, en este pacto, en el nuevo pacto de gracia, es totalmente diferente. El pacto de gracia está abierto para cualquiera que cumpla con las condiciones y reciba la promesa de acuerdo con este. ¿Y cuál es la condición? Obviamente, la fe. Y la fe, obviamente, nosotros sabemos que es un don de Dios. Entonces, entendiendo esto, podemos ver otros aspectos, como por ejemplo, los predestinados y conversos como tal. Los predestinados y conversos están dentro de este pacto, como vemos en el punto número 2. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ese ofrecimiento que, que entrar y estar efectivamente en esa relación con la divinidad, que estar en relación con Dios. Entonces, el pacto de gracia está concertado, está cumplido en un sentido más amplio solo en los elegidos, solo en los predestinados. Entonces, solo ellos van a cumplir consecuentemente con todas las estipulaciones. Entonces, este pacto de gracia ha funcionado así siempre, de esta manera, lo que nos lleva a este segundo, perdón, a este tercer punto, como consecuencia, que es los hijos de los creyentes están incluidos en ese pacto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos dice Génesis, capítulo 17, con respecto a esto? Génesis capítulo 17, verso 7, que dice, y estableceré mi pacto entre ti y mí y tu descendencia, y después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. No solamente de Abraham con el que se estaba haciendo en su momento, sino de toda su posteridad. Entonces, en el Nuevo Testamento encontramos a Pedro predicando, y eso es lo que entiende la teología pactual reformada, que en Hechos, este mismo paralelo, cuando se desata, digámoslo así, el Pentecostés, eh, llega a su punto culmen en la predicación de Pedro a estos gentiles, y dice lo siguiente, Pedro, con las mismas palabras, al responderle a aquellos que habían escuchado la predicación del Evangelio, que nos dice lo siguiente, verso 38, perdón, 37, dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos?
Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, básicamente, aquí es donde nosotros vemos esta definición eh, que también hacen las confesiones, como la Confesión de Fe de Westminster explícitamente habla acerca de esto, de que los hijos de los creyentes están incluidos en él. Y la teología reformada intenta armonizar con la escritura ese punto, que tanto los adultos profesantes de la religión real, genuina, sin mácula, verdadera, tanto los profesantes como sus hijos están incluidos dentro de este pacto. ¿Por qué? Porque así como todos en el antiguo pacto estaban circuncidados, pero no, ¿verdad? No necesariamente todos estaban circuncidados en el corazón, así Dios básicamente estaba trabajando en el Nuevo Testamento. No todos, y nosotros independientes si seamos bautistas, presbiterianos, independientes si seamos anglicanos, lo que quieran. Nosotros hemos visto un sinfín de gente pasando por las aguas del bautismo, pero no por eso quiere decir que sean verdaderos creyentes, ¿no? Por más que uno busque una profesión de fe externa, que nosotros como reformados y como anglicanos también lo hacemos con los adultos. Nosotros los catequizamos, discipulamos, pero muchos cumplen con, eso, con esas estipulaciones, son discipulados, luego bautizados, pero sus corazones no han cambiado, que no se ve el fruto. Pero aún así tienen esa marca de membresía dentro de la iglesia, ¿no? Entonces, ese es el asunto. Estos son los elementos que nosotros vemos claramente en la escritura. Entonces, ¿cuál es básicamente el rol que cumple Cristo en este pacto? Si bien el pacto, en el cuarto punto, es concertado entre Dios y meros hombres, ¿qué parte tiene Cristo en esto? El pacto de gracia, Cristo aparece como habíamos mencionado en todos esos versículos anteriores como nuestro mediador, para poder, digámoslo así, ser ese puente entre Dios el Padre y nosotros. Entonces, esto es lo que nosotros vemos en la Escritura. Entonces, debido al tiempo, creo que ah, no podré seguir definiendo lo que es este pacto de gracia como tal, eh, o más bien sintetizar bien lo que nos queda, porque debemos ver las últimas dos preposiciones del pacto, que es el bautista y también el dispensacionalismo, pero básicamente, para recapitular, las condiciones o el lugar que tiene Cristo, como les decía anteriormente, son básicamente eso, es ser fiador. ¿Y cuáles eran estas promesas de este pacto de gracia? En primer lugar, son obviamente la restitución de todas las cosas en Cristo Jesús, es decir, recibir eh, todas las bendiciones que implicaba por la obediencia adjudicada a nosotros por la justicia de Cristo, todas esas promesas dadas y que somos contados como guardadores del pacto de obras por causa no nuestra, sino por causa de Cristo. Entonces, ¿cuáles son estas condiciones de este pacto de la gracia? Número uno, la fe que se nos demanda en el pacto, que nos es otorgada, pero solamente por medio de la gracia de Dios, a través de ese don de Dios. Entonces, esa es una de las cosas, lo que se demanda y lo que implica esta fe como condición en este pacto de gracia no reemplaza la obediencia a las cosas externas de este pacto,
La fe siempre viene en consecuencia como arrepentimiento. La fe no es un acto momentáneo, sino que es una actividad continua, porque constantemente debemos pedirle perdón a nuestro Señor, porque es constantemente el Espíritu Santo quien nos empuja, quien nos lleva al arrepentimiento. Por tanto, esta es la marca visible de los que están dentro de este pacto de gracia. Pero ¿cuáles son las maldiciones de este pacto de gracia? A nivel universal, Dios emite la orden de que todo el mundo, todo hombre debe arrepentirse, debe entrar en este pacto. Pero cualquiera en el mundo que se rehúse a creer no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y a nivel en particular, se puede estar dentro del pacto de gracia sin tener vida eterna, pero se puede violar el pacto de gracia estando dentro de ese mismo ámbito. O sea, podemos tener todas las marcas como tales, podemos estar obviamente involucrados en este pacto de gracia ritualmente, con el sello que son el bautismo y la cena del Señor, que obviamente estos detalles no los puedo tocar por temas de tiempo, pero por más que puedan tener estos sacramentos del nuevo pacto, la cena del Señor y el bautismo, por más que lo deseemos, eh, si no está ese fruto del cambio de que verdaderamente están nacidos de nuevo, entonces verdaderamente no están en ese pacto de gracia, a pesar de que la puerta esté abierta para ellos a través de estos medios de gracia que son los sacramentos. ¿Ok? Entonces, todo esto nos lleva a hablar de la segunda perspectiva de eh, los pactos, que es dentro de la Iglesia Bautista Confesional. ¿Ok? Como tal, no me detendré tanto en definiciones y en puntos como tal, no me detendré tanto en definiciones o desglosarlo tanto en puntos, porque básicamente, hablando de la manera más objetiva y con un corazón sincero de querer dar a entender este sistema también factual, es propuesto como una revisión o como una reforma del sistema anterior, que es el sistema pactual reformado. Entonces ya tenemos familiarizados ciertos conceptos en cuanto a lo que yo ya he definido. Entonces, eh, me gustaría que podamos avanzar y lo haremos de un poco más rápido. Definiré algunas cosas como ven aquí en pantalla, pero ah, gracias a estas definiciones anteriores podremos avanzar un poco más rápido. ¿Ok? Entonces, ¿alguna pregunta, duda o acotación de lo anterior antes dicho? ¿No? Ok. Entonces, obviamente esta exposición, si hay algún hermano bautista general, esta exposición está basada sobre los estándares confesionales de la Confesión de Londres de 1689. Por tanto, es digámoslo así, confesión de fe bautista primigenia, sin ninguna enmienda más que esta que se dio en Londres de 1689. ¿Ok? Entonces, en cuanto a todo esto, en primer lugar, ¿cuál es el entendimiento escritural que nuestros amados hermanos bautistas tienen con respecto a, a este desarrollo de la palabra del Señor? En cuanto a la teología del pacto entre los hermanos bautistas, si bien han habido tres divisiones básicas que son fundamentales para entender el desarrollo de la salvación en la historia de la redención, el pacto de redención se menciona
más especialmente en la Confesión de Londres, como la salvación de los elegidos se basa en un pacto de redención que se concertó en la eternidad entre el Padre y el Hijo. Y este pacto es llamado, por así decirlo, es visto de manera principal y más grande, el más grande de todos los pactos. Es decir, es el cimiento de esta manifestación en la historia de la obra del mismo Cristo, a través de su vida y de su ministerio, a través de los cuales Él realiza esta salvación por nosotros. Entonces, el pacto de redención muestra que esta salvación está cuidadosamente, muy detalladamente articulada por este Dios Trino para salvar, por así decirlo, como lo proponen los otros sistemas, para salvar a los pecadores que obviamente no son merecedores de esta gracia. Entonces los dos otros pactos en la Escritura son el pacto de obras y el pacto de gracia. Entonces esos dos pactos son diferentes tanto en su funcionamiento y en este pacto de obras Adán debe hacer lo que se le ordena para continuar en ese estado de bendición. Entonces, hablemos brevemente del pacto de obras, que también esta perspectiva bautista es llamada por algunos teólogos bautistas como el federalismo de 1639. En primer lugar, nosotros tenemos que entender en cuanto al pacto de obras, que se nos dice lo siguiente, que eh, tenemos que entender que las definiciones que se dan en cuanto a este pacto de obras son un poco más breves, porque incluso en el estándar confesional de las iglesias bautistas, este capítulo es un poco más corto en comparación con las otras confesiones reformadas, como la confesión de Westminster, ¿ya? Pero ambos capítulos comienzan con ¿qué cosa? Mostrándonos que Dios condesciende de manera voluntaria para, para con el hombre, para que él entrara en un pacto con este Dios trino. Entonces, si nunca hubiese, el cual nunca hubiese alcanzado, por así decirlo, la vida como una recompensa. Entonces, en contraposición, lo que los estándares de Westminster hacen, mencionan de manera inmediata el pacto de obras, que no se menciona explícitamente en la Confesión de Londres hasta ciertos capítulos más adelante, donde básicamente reputará este pacto de obras ah, diciendo que básicamente donde le reputará el pacto de obras significará que esto no puede conferir la vida. Entonces, no hay, por así decirlo, no podemos dudar al afirmar que la Confesión de Fe de Londres afirma que el pacto de obras es como un medio para que Adán y sus descendientes obtuvieran vida si Adán hubiera obedecido. Entonces, antes de que el pecado entrara en el mundo, entonces Adán vivía una vida bendita que incluía la comunión con Cristo y un compañerismo, por así decirlo, íntimo y personal con su Creador. Entonces, esta relación que el ser humano tenía como tal no era una relación fría, sino que era una relación cercana. Entonces, sin embargo, a pesar de eso, Adán es puesto a prueba por Dios durante este periodo que desconocemos, que ya mencionamos en el otro sistema, y que le da este mandamiento negativo relacionado con el árbol del conocimiento del bien y del mal. Entonces, en su obediencia, no solo iba a ser atribuida a él, sino también a todos sus hijos, a todos los que vinieron después de él, porque él era su cabeza federal. Entonces, esta amenaza de muerte por la desobediencia, entonces implicaba que obviamente habría un galardón de vida por la obediencia. Entonces, esa recompensa de vida por la obediencia no era la vida que Adán poseía en el jardín, sino que en estos paralelos entre Adán y Cristo y en que Adán pecó y quedó desprovisto de la gloria del Señor, lo que Adán no podía efectuar,
el último Adán lo logra con su muerte, con su resurrección y luego con su entrada en gloria. Entonces, las disposiciones dentro del sistema bautista, las disposiciones del pacto de obras, están vigentes hoy en día porque la maldición del pecado sigue afectando al mundo con las obligaciones de la obediencia personal y de manera continua, es decir, de manera perpetua, y todavía necesitan ser, por así decirlo, cumplidas. Entonces el segundo Adán ha cumplido los requisitos del pacto de obras para que su justicia pueda ser imputada a aquellos a los que representa. Entonces esto lo vemos drásticamente y no lo quiero mencionar de nuevo porque ya lo vimos, porque de cierta manera hay un paralelo entre este sistema, este pasaje que nos habla de el paralelo entre Adán y Cristo en Romanos 5, 12 y 21, del 12, perdón, al 21. Entonces, vamos a poder establecer un poco más, ya que esta parte del pacto de obras es breve, en cuanto al sistema bautista, esta breve definición que he podido dar, obviamente breve. El pacto de gracia, en cuanto al pacto de gracia, se establece lo siguiente: una vez que el pecado entró en el mundo, los términos de la bendición que se aplicaron a Adán ya no se aplican para hacerlos aceptables ante Dios, es decir, no se aplican a nosotros para hacernos aceptables. Por esto, Él ofrece la salvación en Cristo. Entonces se necesitó, por así decirlo, una base diferente para que Él y sus descendientes se relacionasen con Dios y, por así decirlo, fueran llamados, eh, digámoslo así, como Dios comúnmente llamado el pacto de gracia, o Dios ofrece a los pecadores esta salvación a través de este mismo mediador, que no tenemos ninguna diferencia entre mediador, entre el sistema reformado y nuestros hermanos bautistas confesionales. Entonces, cuando se rompe el pacto de obras, la promesa del pacto de gracia se anuncian. ¿Y dónde vemos eso? Y quiero que me puedan acompañar a Génesis capítulo 3:15, este texto tan icónico y tan conocido para nosotros, pero para que podamos mantener la idea. ¿Ok? Génesis capítulo 3, verso 15, que nos dice lo siguiente: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y de la misma manera, aquí vemos nosotros la primera proclamación, o como algunos comentaristas dicen, el protoevangelio, o sea, la primera proclamación del evangelio. Incluso antes de que se apliquen esas maldiciones del primer pacto, Adán responde con fe, digámoslo así, nombrando a su esposa Eva, la madre de los vivientes. Y eso lo vemos en Génesis antes de la caída, en Génesis 3, perdón, no antes de la caída, en Génesis 3, verso 20, más adelante, que dice: y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, después de la caída, por cuanto ella era la madre de todos los vivientes, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Entonces, nosotros vemos acá esta manifestación, y aquí vemos un pacto de gracia, pero hay, por así decirlo, diferentes maneras para poder administrarlo. Y básicamente lo que sucede es que culminan en el nuevo pacto. Entonces hay una unidad y una diversidad. Y la diferencia entre sistema y sistema está entre esos elementos de continuidad y discontinuidad entre ambos pactos. Entonces, hay, como dije, una diversidad en la realización de estos pactos que son, por así decirlo, dependen del uno del otro entre sí. Entonces, cada uno de estos pactos que el Señor ha establecido dentro del pacto de gracia está, digámoslo así, supeditado
a la primera manifestación de este mismo pacto que nosotros acabamos de leer en Génesis 3:15. Entonces, por ejemplo, el pacto con Noé es una parte del pacto de gracia que se revela de manera progresiva en el plan general de Dios. Entonces fue necesario asegurar la simiente de la mujer, de donde vendría la salvación. Entonces, el pacto con Abraham obviamente no debe identificarse, según la teología bautista, con el pacto de gracia, porque es solo un pacto en desarrollo de administración, que no es lo mismo que el sistema reformado. Entonces, las promesas particulares del pacto con Abraham son que Abraham tendría una numerosa descendencia que a su vez heredaría la tierra de Canaán y que su descendencia en general vendría una descendencia particular a través de la cual serían bendecidas todas las naciones. Y aquí esto es lo que nos vemos en el mismo Génesis, en la estipulación del mismo Génesis. Entonces, el pacto con Abraham no tiene que ser dividido en dos pactos para mostrar, por así decirlo, que tiene un elemento carnal, porque incluye tanto las bendiciones de carácter espiritual y las de carácter físico o terreno o terrenal. Entonces la circuncisión era el signo de este pacto que distinguía a los descendientes de Abraham de todos los demás pueblos de la tierra. Entonces la circuncisión, por tanto, no cumple, según la teología bautista, no se cumple con el bautismo, sino que en la circuncisión del corazón, el sello interno de la regeneración divina brota ¿de qué cosa? De la realidad de la justificación. Entonces, los hijos de Abraham son verdaderos hijos de Abraham, como expresa, y el texto base fuerte que toma para poder argumentar todo esto es Gálatas, capítulo 3, verso 7, uno de sus textos que ocupan, y sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, todos los que pueden estar en este pacto de gracia son aquellos que son y que están, digámoslo así, regenerados. Entonces, el bautismo solo debe darse a aquellos que creen. Entonces, el pacto mosaico es la siguiente etapa del pacto de gracia, en la que Dios entra en un pacto en el monte Sinaí y le da la ley. Y aunque ese pacto es el aspecto más controvertido, digámoslo así, difícil de determinar, es importante que la ley se entienda de manera correcta dentro de este sistema. La obra de la ley está escrita, pero en el corazón desde la creación, para excusar y acusar a la conciencia, como nos dice Romanos 2. Entonces, esa ley fue dada a Israel como un medio para administrar el pacto de Dios de forma más eficaz y más clara en una comunidad ya redimida. Y ahí está yace la gran diferencia. Entonces el pacto no se debe ver como una republicación del pacto de obras. No había necesidad de tener que restablecer nuevamente el pacto de obras porque todos los seres humanos ya estaban bajo obligación de obedecer la ley de manera perfecta, nazcan capacitados o no para hacerlo. Teníamos y tenemos la obligación de obedecerlo. Entonces la obediencia condicional a la ley de Dios en el pacto con Moisés como medio para poseer la tierra era también una proclamación de, de lo necesaria que se había vuelto esta mediación por romper el pacto de obras anterior. ¿Por qué? Porque la ley les demostraba que no podían cumplirla. Entonces, aunque ese pacto fue añadido a causa de esas transgresiones, como dice la Escritura, también proclama la gracia prometida y que anuncia el protoevangelio que acabamos de leer en Génesis 3:15. Entonces, era condicional, es decir, en forma de obra, solo en lo que respecta a la posesión de la tierra y de las bendiciones relacionadas con la tierra. Entonces, la exigencia de la obediencia mostraba, por así decirlo, esa necesidad de arrepentimiento y fe. Entonces, la ley era ese ayo, como decía Pablo, ese instructor
por así decirlo, para mostrarnos nuestra necesidad que tenemos de Cristo. Entonces, la ley fue dada para mostrar al pueblo de Jehová cómo debía vivir y cómo eh, como una expresión también de la fe en este Dios único, que quería formar un pueblo para sí. Entonces, todo esto nos lleva, ya que hemos visto los pasajes bíblicos, y sobre la base de los otros conceptos ya estipulados en el primer sistema pactual, quiero pasar al siguiente pacto, el nuevo pacto. ¿Ok? Entonces, los pactos de promesa que nosotros vemos están claramente en las epístolas de Pablo, en en Efesios capítulo 2, verso 12. Efesios capítulo 2, verso 12, que nos dice lo siguiente: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Entonces, en la administración del pacto de gracia del Antiguo Testamento estaban limitados en en lo que se podía hacer. Entonces, por así decirlo, hay una falla, digámoslo así, en el pacto mosaico, porque había un paradigma representativo que incorporaba, por así decirlo, a todos los pactos anteriores de manera prototípica en este pacto. Entonces, el nuevo pacto viene a mostrarnos la deficiencia de los pactos anteriores. Muestra que todas las administraciones de la antigua dispensación son anticuadas, son deficientes porque no tenían un carácter permanente. Entonces, aunque el Espíritu Santo podía ocupar, por así decirlo, y las personas se salvaban en el antiguo pacto, no todos conocían a Dios de manera salvadora. Entonces, había una necesidad de un mejor pacto, había una necesidad de que fuese reemplazado por los últimos pactos, por este pacto por este nuevo y ratificado pacto. Entonces, los niños, según la teología sobre esta lógica, en primer lugar, los niños son tratados de manera diferente basados en Jeremías capítulo 31, y estos textos quiero demarcarlos para denotar las diferencias entre el sistema reformado. Jeremías capítulo 31, versos 29 y 30, que dice lo siguiente: y en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrá la dentera. Y de la misma manera nosotros tenemos en el libro de Ezequiel, capítulo 18, si me pueden acompañar a Ezequiel, capítulo 18, verso 1. Bueno, desde el verso 1 nos habla, no lo voy a leer completo, pero en el verso 1 nos habla específicamente, dice que el alma que pecare esa morirá. Dice: vino a mí palabra de Jehová, diciendo que pensáis vosotros de lo que usáis en este refrán sobre la tierra de Israel, que dice: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Vivo yo, dice Jehová, el Señor, que nunca más tendréis por qué usar este refrán en Israel. He aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, esa es mía. El alma que pecare, esa morirá. Entonces, en el antiguo pacto Dios trataba a los niños según el estatus de los padres, pero en este no sería el caso del nuevo pacto. Entonces Dios trataría con cada persona de manera individual, de manera independiente, de si el padre era creyente o no. Entonces, por tanto, los niños no son incluidos automáticamente en el pacto por nacimiento o incluidos por el bautismo simplemente porque el padre tenga fe.
Entonces, como segundo punto en este aspecto del nuevo pacto, en segundo lugar, Dios promete, en segundo lugar, Dios promete ciertas cosas a cada miembro del pacto, que no prometió a cada miembro de los otros pactos anteriores, si miramos atrás. Y estas promesas se exponen en el mismo Jeremías 31, si podemos observarlo nuevamente. Jeremías 31 al 34. 30, verso 31 y 34, que nos dice lo siguiente. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cual haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñarán más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, sobre esa base se asienta este entendimiento. Entonces, la ley, lo que está diciendo el pasaje, estaría en su corazón. Dios sería su Dios. Todos conocerían, es decir, de forma salvífica. Es decir, lo que Dios establecería, a diferencia de los otros pactos anteriores, es que Dios sería de aquellos que conocieran a Dios verdaderamente. Entonces sus pecados de esa forma entonces serían perdonados. Entonces las promesas fueron poseídos por algunos miembros del pacto, pero no todos los miembros del pacto las poseían como lo es en el nuevo. Entonces la novedad del pacto incluye una nueva forma de administración. Entonces ahí es donde incluye, por así decirlo, ese cambio de culto relacionado ya sea con el templo y un cambio del lugar de los niños dentro del pacto. Entonces, la ley de Dios estaría escrita en el corazón de cada miembro de esto por la regeneración. Entonces, el nuevo pacto no puede ser roto, a diferencia del antiguo, porque el pacto donde los miembros genuinos podían convertirse en apóstatas no es una posibilidad ahora dentro del nuevo pacto. Un, fal un falso miembro del nuevo pacto puede volverse y apostatar, pero es imposible para ese miembro verdadero. Entonces la membresía en la iglesia visible no debe ser equiparada con la membresía en el pacto, porque un miembro de la iglesia puede no ser realmente un miembro del nuevo pacto. Entonces, tanto los bautistas reformados o bautistas confesionales, que es el término preciso, tanto bautistas particulares como presbiterianos y anglicanos creen que el Nuevo Testamento tiene prioridad en la manera en la que el Antiguo es cumplido en él. ¿Ya? Eso todos estamos de acuerdo. Pero los bautistas confesionales creen y siguen este principio de manera consistente con el sistema presbiteriano y resulta en un entendimiento, por así decirlo, distinto al cumplimiento de las promesas. Y ahí está, en el detalle está la diferencia. Entonces, eso es lo que nosotros podemos entender acerca de eh, la teología bautista confesional. Entonces, ahora me gustaría llevarlos a una siguiente diapositiva para hablar de la última perspectiva de pactos que quiero que analicemos. ¿Alguna pregunta, duda, acotación, comentario de aporte a lo que hemos estado hablando en estos dos últimos sistemas?
Bien, ok. Entonces, continuamos con la última sección de este sistema, que es el sistema dispensacional. Si bien a día de hoy, como decía al inicio de esta masterclass, el más extenso, o no el más extenso, sino el más conocido a día de hoy dentro del pueblo evangélico es este sistema, tiene muchísimas variantes, con muchísimas proposiciones diferentes, digámoslo así, o revisiones a este sistema. Entonces, me gustaría tomar o tocar estas de manera breve este sistema para que podamos también conocerlo. Entonces, voy a del pacto progresivo. Estás hablando, claro, dentro del dispensacionalismo hay una corriente que se llama el dispensacionalismo progresivo. Si te refieres a eso, hermano, por el tiempo no me alcanza. Sí. Solamente puedo exponer por temas de ajuste, ¿no? Obviamente, por un sistema bien comprimido, el, ah, los sistemas clásicos de cada postura, ¿no? Entonces, también hay, como observación, también hay diferencias entre los hermanos presbiterianos, entre otros grupos reformados en cuanto al sistema pactual. De hecho, hasta incluso, esto no es algo nuevo, incluso en el sínodo de Dort, cuando se da esta disputa arminiana, una de las cosas que se disputaron, pero que no fue, porque obviamente no iban a eso históricamente, no era el fin de la reunión, pero se discutía que había muchas diferencias, incluso en ese mismo momento. Entonces, yo estoy tratando de exponer, digámoslo así, los sistemas clásicos u ortodoxos de la doctrina de cada sistema. Entonces, hablemos del dispensacionalismo. Brevemente, ¿ya? Porque me estoy casi pasando ya de la hora y media. Entonces, en cuanto a este sistema particular, ¿qué es lo que nosotros podemos entender como dispensacionalismo? Y aquí voy a ocupar mucho más definiciones porque es como más, al ser un sistema premilenial, el premilenialismo, independiente si es el premilenialismo histórico o dispensacional, busca la literalidad en el texto. Entonces, es un poco más extenso, más complejo el definirlo. Así que voy a citar, a proyectarles un poco más de definiciones aquí en pantalla para que puedan, eh, digámoslo así, concentrarse mejor en este detalle. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el dispensacionalismo? Es básicamente, como ven acá, es un sistema teológico cristiano que afirma que Dios ha empleado diferentes medios de administración de sus planes en diferentes periodos de la historia humana, donde ha demostrado su gracia, y lo distintivo básicamente de este dispensacionalismo es que sostiene que Israel como nación y la iglesia como cuerpo de Cristo no forman un solo pueblo, un único pueblo de Dios, sino dos pueblos con profecías y promesas distintas, ¿ya? Por eso, ustedes ahí verán la respuesta a esto que sucede a día de hoy. En muchos hermanos que pertenecen al evangelicalismo tienen muchas veces como, como una admiración por Israel porque hacen una distinción en su sistema consciente o inconscientemente. Hay algunos que son hermanos dispensacionales sin saberlo, u otros consecuentes muy académicos, eh, pero los que no lo hacen de manera consciente siempre están hablando de Israel. Israel es el reloj profético, Israel es aquí y allá. Entonces es por esto, porque a diferencia de todos los otros sistemas, tanto el sistema pactual reformado como el sistema bautista particular, nosotros creemos que somos un solo pueblo con Israel. Dios tiene un solo pueblo. Eso es lo que nosotros creemos, pero el dispensacionalismo propone eh, algo totalmente diferente, ¿ok? Entonces, estoy hablando de estas definiciones, lo sé, pero
antes de pasar a los pactos que tiene el dispensacionalismo, me gustaría hablar de esas dispensaciones clásicas que tiene, estas distribuciones que tiene el dispensacionalismo que vemos aquí: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la gracia y el milenio. Y estas son básicamente las dispensaciones que componen este sistema. ¿Ok? Y obviamente nosotros sabemos de ahí es donde viene, por supuesto, eh, su nombre, ¿no? Entonces, en cuanto a la inocencia, es por temas de tiempo y quiero centrar nuestra mirada eh, solamente en los pactos, y voy a llegar a ellos rápidamente. En cuanto a la inocencia, se dice que fue en el Edén, Adán junto con Eva tenían que obedecer a ese mandato divino de no comer del árbol prohibido, con lo cual aseguraban ser inocentes del pecado. Y ambos fallaron y termina con la expulsión del huerto del Edén. Ahora estas dispensaciones tenemos que diferenciarlas muy drásticamente de las distribuciones de los otros sistemas anteriores, porque estas dispensaciones que acabo de mencionar, que la inocencia y la conciencia están separadas, no son como complementarias. Por ejemplo, el bautista particular lo ve en la unidad pactual y el reformado lo ve entre distribuciones, entre fases, digámoslo así, de distribución, pero aquí no. Aquí cada dispensación está separada de la otra, por así decirlo. Entonces viene la conciencia, desde la caída de Adán hasta Noé. El ser humano tuvo la posibilidad de controlar libremente sus decisiones sobre la base de su conciencia que su conciencia le indicaba. Entonces, ellos fallan en esto porque el designio del corazón de ellos fue continuo solamente al mal, en vez de buscar a Dios. En este periodo termina, por así decirlo, el diluvio, o la época postdiluviana y prediluviana, como ellos lo llaman, ¿ya? El gobierno humano es desde Noé hasta la Torre de Babel, ¿ya? Que es la conciencia personal que no fue una guía adecuada para el ser humano y se encomendó a los gobiernos al administrar la justicia y la moral. Entonces, por esa causa es que, según el dispensacionalismo, se tiene en la tierra digámoslo así, estos sistemas, ¿no? Que son como causa de esta condición del ser humano. Tenemos la promesa que al fallar los gobiernos en su cometido, Dios escoge a Abraham para ser el padre de la fe, y lo que prometió en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, este periodo termina con el éxodo del pueblo judío en Egipto. Entonces siempre es así, o sea, siempre no va en ascenso o buscando como el nuevo pacto en el sentido, como lo hemos visto, de que al final, ya sea bautista o presbiteriano, o mejor dicho, reformado en general, eh, dicen que todas estas bendiciones, tanto de Abraham como de los patriarcas y todo lo que nos habla el Antiguo Testamento, son para nosotros, sino que hay promesas para el pueblo de Dios, según el dispensacionalismo, solo para Israel, y otras bendiciones solamente para nosotros. La ley, entonces, la otra dispensación es que desde Moisés hasta la crucifixión de Jesucristo, el ser humano solo podría acercarse a Dios a través del cumplimiento de la ley mosaica. Entonces, esta fue dada en su condición una condición de perfecta obediencia. Fue imposible de cumplir en ella, se revela el pecado y la maldición del mismo. Segundo, la gracia, ¿ya? La dispensación de la gracia. Esta es la sexta dispensación, y que comenzó en el nuevo pacto, en la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, la era de la gracia o era de la iglesia, y que ocurre entre las 69 y 70 semanas de Daniel, como ellos los interpretan, y comienza con la muerte de Cristo y termina con el arrebatamiento, o mejor dicho, no arrebatamiento, si queremos ser más precisos, la doctrina de el rapto secreto. Y en cuanto a este reino milenial, quiero omitir estas partes, ¿ok? Entonces quiero que hablemos de los pactos, ¿ya? Hablé brevemente de esto, de las dispensaciones como base o como introducción a este sistema dispensacional, y quiero que hablemos de estos pactos que están aquí
como los entiende el dispensacionalismo clásico, ¿ok? Y tenemos estos pactos, el pacto adámico, el pacto noético, abrámico, sinaítico, davídico y al final, obviamente, el nuevo pacto. Entonces, ¿qué pasa con los pactos bíblicos? Número uno, para el dispensacionalismo son las relaciones o acuerdos entre Dios y el hombre, entre entre las naciones son llamados pactos. Eso es lo que hace la primera definición. Número dos, en la Biblia un pacto es, como los otros sistemas también señalan, es un pacto o es un acuerdo o un contrato entre ambas partes. Número tres, algunos de los pactos de la Biblia, según el dispensacionalismo, son obviamente condicionales y las condiciones deben ser cumplidas por esas partes que están involucradas, los individuos que están involucrados. Y número cuatro, otros aspectos de los pactos en la Biblia, según el dispensacionalismo, no existen condiciones, no exigen, perdón, condiciones, sino que son de carácter incondicional por naturaleza y dependen solamente para su cumplimiento de la fidelidad de uno que propone y hace que el pacto de quien es Dios mismo el dador de este. Entonces, eh, entendiendo eso, pasemos a nuestro primer pacto, que vemos aquí en pantalla, que es el pacto adámico. Entonces, básicamente, el pacto adámico, como nosotros vemos, fue el primer pacto que Dios hizo con el hombre y fue un pacto condicional con Adán, en el cual la vida y la bendición, la muerte y la maldición dependían de la fidelidad de Adán hacia Dios. No voy a leer los textos, hasta aquí estamos casi igual entre los otros sistemas. Seguimos con los otros pactos, el siguiente pacto, que es el pacto noético. Y este pacto fue hecho, como dice aquí, fue hecho con Noé y su descendencia, mientras que repite, por así decirlo, algunas características, algunos aspectos de ese pacto que Dios hizo con Adán. Entonces introduce algunos, digámoslo así, principios nuevos a este gobierno humano como un medio para frenar el pecado. Y este pacto es de carácter incondicional. Y para que podamos verlo, es en Génesis, como ven aquí en pantalla, Génesis capítulo 11, ¿sí? Verso del 1 al 8, que nos habla acerca de la Torre de Babel y todo lo que se da en eso. Y es aquí donde se basa para poder comprender sobre esto, sobre lo que sucede en la Torre de Babel después de las generaciones de Noé, todo este asunto. ¿Y qué nos dice? Tenía entonces la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaba los hijos de los hombres, y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, en todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra, y nadie les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí sus lenguas para que ninguno entienda lo que habla su compañero. Y así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces aquí es donde vemos el establecimiento de este pacto noético posterior. Entonces, que se da con los que pasaron después de la descendencia de Abraham, perdón, de la descendencia de Noé, que bajaron del arca. Entonces esto nos lleva al pacto abrámico que ven en pantalla, y el pacto abrámico básicamente es este pacto también de carácter incondicional,
donde Dios hace esta promesa, les da estas promesas, esta alianza con Abraham, y que no requerían que, por así decirlo, Abraham obrara, sino que, por así decirlo, describe una parte de ese pacto abrahámico que es específicamente tratada con las dimensiones, por así decirlo, de la tierra que Dios le prometió a Abraham y a sus descendientes. Entonces, todas esas promesas, como dice el dispensacionalismo, solo para el pueblo de Israel. Por temas de tiempo, quiero avanzar con estas definiciones. Tenemos el pacto mosaico. ¿Y qué es el pacto mosaico? Es un pacto condicional nuevamente, este sí de carácter condicional, entre Dios y la nación de Israel en el monte, y a veces se le llama el pacto sinaítico o el pacto de Sinaí, ¿ya? Pero normalmente se le conoce como el pacto mosaico, porque Moisés fue el líder de Israel escogido por Dios en este momento de la historia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todos los pasajes que hemos visto hasta los otros anteriores, eh, todos los pasajes son vistos y definidos, por así decirlo, de manera separada, ¿ya? Porque eh, son cosas que se van como reemplazando la una a la otra, pero no hay como un elemento de continuidad como ustedes lo vieron en el otro, en los otros dos sistemas, ¿ya? Tenemos el siguiente pacto, que es el pacto davídico, y que se refiere a estas promesas hechas a David por medio del profeta Natán. No, no creo que sea necesario leerlo porque sé que lo conocen, y se encuentran en Segunda de Samuel y que posteriormente se resumen en Primera de Crónicas 17. Y el pacto davídico es incondicional porque Dios no impone ninguna condición de obediencia para ese cumplimiento. Entonces, la garantía de esas promesas hechas se basa únicamente en la fidelidad de Dios y no depende en absoluto de David o de la obediencia que tenga el pueblo de Dios. Y dice, siempre menciona a Israel. Aquí yo puntualicé y puse Israel, porque eso es lo que pasa. Todas estas cosas están pensadas para Israel. Entonces, llegamos y nos situamos ya al nuevo pacto con todas las promesas y todas las profecías incluidas aquí. Y nos habla acerca de que el nuevo pacto básicamente garantiza a Israel un corazón convertido como el fundamento de todas las bendiciones. Entonces, de acuerdo con ese principio del Antiguo Testamento, de que tal conversión no puede efectuarse de manera permanente sin el derramamiento de sangre, entonces ese pacto necesita un sacrificio que sea aceptable ante el Padre como un fundamento sobre el cual es instituido. Entonces, cuando la ofrenda del Hijo de Dios es por cuanto la ofrenda del Hijo de Dios es el centro del muy antiguo plan de salvación, este pacto está vinculado con esta ofrenda y está básicamente unida a él porque es de suma importancia. Entonces, el pacto cobra importancia, por así decirlo, por los intentos de otros sistemas, como propone el dispensacionalismo, y el dispensacionalismo, digámoslo así, objeta, ¿no? Eh, ciertas cosas acerca del amilenialismo y dice que los intentos del amilenialismo de mostrar que la iglesia están cumpliéndose los pactos de Israel por cuanto la iglesia de hoy es redimida con sangre, no es del todo cierta porque está esta diferenciación eh, drástica entre Israel y el pueblo de Dios. Entonces, si la iglesia cumple ese pacto, entonces podrán también cumplirse los demás pactos hechos con Israel y no hay necesidad, por así decirlo, de un milenio terrenal. Si siguiéramos la lógica amilenial, como lo ve, así es como lo ve el sistema dispensacional. Esas son las objeciones que plantea. Entonces, debido a que, como dije, es muy extenso este sistema, y hay muchas diferenciaciones, como verán, el hermano preguntó si trataría ese sistema.
del dispensacionalismo progresivo, hay muchos más, el dispensacionalismo progresivo, el revisado, el de Darby, el de Scofield, el de Dwight Pentecost, y un sinfín de otros teólogos que propusieron o que defendieron esta idea del dispensacionalismo. Incluso John MacArthur, también propone su propio sistema de dispensacionalismo, reemplazando algunas cosas y revisando ciertas cosas, pero esto es básicamente el sistema clásico del dispensacionalismo, porque ahí vimos estos pactos que están contenidos, estos pactos, 6 pactos que componen el sistema dispensacional. Entonces, con esto en mente, hemos finalizado esta exposición. Nos hemos pasado un poco, pero hemos cumplido con el cometido de poder exponer todas estas diferentes sistemas teológicos. Que el Señor nos bendiga. Gracias, Benjamín, por este webinar. Eh, Antes de pasar al tiempo de preguntas y respuestas, Benjamín, nos gustaría conocerte más. Tal vez cuéntanos un poco respecto a tu ministerio, cuéntanos un poco qué es lo que haces actualmente. Ok. Bueno, sí, para los que no me conocen, los hermanos, sí, soy de la ciudad de Viña del Mar, nacido en ella, nacido y criado en Viña del Mar, en Chile. Y bueno, por muchos años yo pertenecí junto a mi familia, obviamente, a una iglesia. No he sido anglicano toda mi vida desde mi nacimiento, sino que posterior. Entonces yo básicamente llegaría a la fe reformada a través del eh, el seminario teológico, donde yo mismo me formé en el seminario teológico de la Iglesia Metodista Reformada de aquí, de Chile, y básicamente es ahí donde recibí esa instrucción teológica, pero también ahí es donde conocí las doctrinas de la gracia, partí con todo este movimiento de Gospel Coalition, y yo creo que la mayoría se dieron a conocer por eso, ¿no? Llegaron a la fe y a las doctrinas de la gracia a través de ese ministerio, y fue así, digámoslo, por un análisis y un deseo de ir a las fuentes, de buscar en la historia de la iglesia, es que llegué a la conclusión, obviamente, que el anglicanismo se ajustaba mejor a todas estas convicciones que había estado estudiando en el pasado, ¿no? Entonces, las cosas se dieron posteriormente, trabajamos por mucho tiempo, por muchos años en, en, eh, ju- junto con el obispo Jesús Espinosa, como de manera de amistad, obviamente, por mucho tiempo. Y por supuesto, yo ya trabajaba en mi iglesia local como diácono, desempeñando las funciones de predicador y en la enseñanza de las escrituras. Entonces, posteriormente, como trabajaba ya como diácono, una de las características que tiene la iglesia anglicana es que encardina a sus ministros, es decir, la iglesia anglicana reconoce básicamente a, ¿cómo se llama?, a la catolicidad, la universalidad de la iglesia del Señor. Por tanto, se reconoció mis credenciales y yo pude, digámoslo así, después de un extenso examen, pude realmente adecuarme a la iglesia anglicana, y posteriormente, ya resumiendo las cosas, también se me pediría que trabajara como apoyo, como pastor auxiliar en esta misma denominación. Y la iglesia básicamente es una de las pocas iglesias conservadoras que existen hasta el día de hoy de la iglesia anglicana, ¿ya? Pueden estar seguros, yo sé que dentro de internet no hay buena referencia de la iglesia anglicana, la verdad, eh, por las manchas que han hecho el progresismo y el liberalismo teológico, pero pertenecemos a la Evangelical Connection, la Free Church of England, la iglesia libre de Inglaterra, la conexión evangélica, eh, donde es una rama, un brazo conservador de la iglesia oficial de Inglaterra, ¿ok? Porque las cosas no se llevan de manera igual que en Latinoamérica, en términos religiosos, sino que se les ha dado la licencia para poder seguir siendo fieles al Señor y poder seguir con la misma tradición denominacional, ¿no? Entonces, eso, hermanos queridos, yo nacido y criado
en un ambiente cristiano, por tanto no es que tenga un testimonio muy impresionante, pero eso es, hermano. Toda mi vida he estado tratando de poder servir al Señor lo que más se pueda, ¿no? Pero ese es Benjamín Bea. Gracias, Benjamín. Bien, antes de cerrar la transmisión y pasar al tiempo de preguntas y respuestas, una vez más quisiera presentarnos. Nosotros somos Civitas Day, ¿sí? Centro Cristiano para América Latina, y somos una promotora educativa cimentada y centrada en el Evangelio del Reino de Dios. Y estamos a vísperas ya de iniciar nuestro tercer bimestre y tenemos dos cursos. El primer curso es Teología del Pacto, ¿sí? Y el segundo curso es el curso de Teología Bíblica del Antiguo Testamento. Este segundo curso de Teología Bíblica del Antiguo Testamento es en convenio con el Ministerio Tercer Milenio. Así que hermanos, les invito a que puedan matricularse, estar atentos y juntos poder pues aprender más de la palabra del Señor. Bien, hermanos. Entonces, vamos a cerrar la transmisión. Agradecerte, Benjamín, por este tiempo y que el Señor nos bendiga. No, muchas gracias, hermanos.